Vamos hoy día a... Voy a tocar el pasaje de Romanos 5, del versículo 1 al versículo 11, que básicamente lo que trata aquí es del primer fruto que nosotros tenemos al ser justificados delante de Dios. Ok, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es una introducción a lo que es la carta de Pablo para llegar a este punto y poder entender lo que el apóstol ha estado explicando a lo largo de los primeros 4 capítulos de la epístola de Romanos. ¿Ok? Antes que nada, bueno, tenemos nosotros claros que Romanos es una carta que ha sido escrita por el apóstol Pablo. Si bien es cierto, existe alguna discusión en cuanto al autor de esta carta, mayoritariamente se acepta de que el escritor de la carta es el apóstol Pablo. ¿Ok? Por lo general la iglesia lo acepta como tal y es la información con la que nosotros trabajamos y creemos firmemente que es el autor. Esta carta se escribió aproximadamente el año 56 después de Cristo, ¿ok? Y básicamente fue escrita al final, casi al final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo desde Corinto, ¿ok? Aunque hay también algunas teorías de algunos otros lugares, el lugar de donde se toma con mayor claridad y que fue el lugar donde se escribió es la ciudad de Corinto, ¿ok? Ahora, debemos recordar que Roma era la ciudad más importante y la capital del Imperio Romano. ¿Okay? Era una ciudad que para esa época tenía aproximadamente 1 millón de ciudadanos. Había algunos estudiosos, arqueólogos que dicen que pudo haber tenido hasta 2 millones de ciudadanos. ¿Okay? Y casi el 70% de las personas eran esclavos. ¿Okay? O sea, era una ciudad que mayoritariamente era personas esclavizadas. Y los esclavos podían venir de varias fuentes. Conquistas, ¿ok? Descendientes de otros esclavos, ¿ok? O gente comprada por deudas, ¿ok? Esos eran básicamente los motivos de la esclavitud en esa época, ¿ok? Otra de las cosas importantes que debemos tener aquí es que esta iglesia probablemente fue fundada por algunos de los primeros cristianos que escucharon el Evangelio en la predicación de Pentecostés. ¿Ok? En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 10, así que podemos ir ahí. ¿Ok? Ahí menciona de que entre todos los pueblos que estaban ahí incluidos, se encontraban también judíos de Roma. ¿Ok? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Hechos 2. 2, versículo 10. Versículo 10. Ya. Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones del África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Así es. O sea, está hablando ahí que en Jerusalén, en el lugar donde estaban estas comunidades, estas personas que han ido por la fiesta de Pentecostés, ¿ok? Habían también personas ahí que recibieron el mensaje del Evangelio y se convirtieron. ¿Ok? Es probablemente entonces alguna de estas personas que regresan después a su tierra, ¿ok? Que fundan la iglesia y esta empieza a crecer. ¿Ok? Bien, ¿por qué Pablo escribió la carta? ¿Cuál era el motivo por el cual Pablo lo escribió? Básicamente el motivo por el cual Pablo escribe esta carta es un motivo misionero. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que hace Pablo? Pablo, si nosotros vemos en Romanos 15, 28, él menciona que va a pasar por Roma, ¿ok? Pidiendo su apoyo para embarcarse luego hacia España. ¿Ok? ¿Alguien lo tiene? Dice 28. Así es. Ya. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Perfecto, entonces, el motivo principal por el cual escribe esta carta inicialmente es para avisarle de que él va a pasar por Roma y que quiere que a través de los romanos él pueda ser impulsado y apoyado en su viaje hacia España. ¿Ok?
Pero también si nosotros vemos en Romanos capítulo 1, en los primeros versículos ahí de Romanos capítulo 1, él empieza a hablar de qué es lo que va a hacer en Roma, ¿ok? Versículo del 8 al 12 del capítulo 1. Y una de las cosas que él dice es que él ha escuchado hablar a través de otras personas de la fe que tienen estos romanos, y que es una buena fe, es una fe fuerte y que da testimonio de lo que ellos creen. Segundo, de que él quiere acercarse y estar con ellos y predicar el evangelio para llevar mutuamente fruto entre ellos, edificarse entre ellos. Y lo tercero es que él sencillamente quiere usar a Roma como base, ¿ok? Y para esto escribe esta carta en donde no solamente les menciona, sino que les empieza a hablar del evangelio, ¿ok? La epístola a los romanos es una epístola netamente doctrinal, donde el apóstol Pablo hace una sistematización de lo que es el evangelio, ¿ok? Y lo muestra, creo que de la manera más clara y amplia que ninguna otra carta, salvo también la carta a los Gálatas, en donde también hace una explicación del evangelio, pero prácticamente orientada por un tema judaizante que sucedía en el contexto con los Gálatas, ¿ok? Sin embargo, en la carta a Roma, para los romanos, es una carta bastante amplia donde sistematiza los puntos de lo que es el evangelio, ¿ok? Vamos a ver rápidamente cuáles son estos puntos que él toca. Básicamente, la parte doctrinal de esta carta comienza en el versículo del capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 19. Todo ese tramo de la carta de los romanos es el tramo doctrinal, donde él explica lo que es el evangelio. Después del capítulo 11, o sea, a partir del 12 hasta el final, empieza ya las partes prácticas de lo que es el evangelio y una despedida y saludo a todo el mundo y diciendo que, oye, voy a pasar para allá para que me apoyen a ir hacia Roma, ¿ok? En esta parte doctrinal, él empieza a dividirlo también en varias partes. Y lo primero que comienza a hacer es hablar de que se sentía deudor, ¿ok? Comienza diciendo que me siento deudor para yo llevar el evangelio a toda criatura. Y él dice la razón, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo primero que él resalta. Y él comienza a hablar de este evangelio con una parte muy importante, y es demostrar de que el hombre es pecador. Y él arranca del capítulo 1 hablando de que el hombre es pecador. En el capítulo 2 menciona que los judíos también son pecadores, y en el capítulo 3 hasta el versículo 20 él hace una conclusión de lo que ha hablado hasta ese momento, diciendo que definitivamente por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, que lo menciona en el versículo 23, ¿ok? A partir del versículo 20 hasta el final del capítulo 3, él da la solución a ese grave problema. El grave problema de que el hombre es pecador y por lo tanto la ira de Dios está sobre él. Y él dice que la solución que tenemos es la justificación por la fe en Cristo Jesús, ¿ok? Y él la explaya en esos versículos. Capítulo 4 es lo que hace y dice, ok, yo les he venido, les he mencionado este tema, les he mencionado que la salvación viene por fe, pero ojo, no se me ha ocurrido a mí. Este es un tema que ya se viene anunciando desde el Antiguo Testamento, y él da dos ejemplos. El primero de ellos es el ejemplo de la salvación por fe en Abraham, y el segundo en David. ¿Correcto? Es a partir del capítulo 5 hasta finalizar el capítulo 8 que él empieza a hablar de los frutos de la justificación, ¿ok? Y en el capítulo 5 él lo que va a tocar es sobre la paz que ahora tenemos con Dios, que es lo que vamos a tocar en los primeros 11 versículos que va a tratar la prédica del cuervo el día de hoy. En el capítulo 6 lo que él empieza a hablar es sobre la santidad que vamos a empezar a tener de una forma práctica por haber sido justificados. En el capítulo 7 dice que otro de los frutos que tenemos es que ahora nosotros somos libres de la ley. Ya la ley no nos acusa delante de Dios.
Y en el capítulo 8 dice, sí, realmente somos libres. ¿Ok? Ahora nosotros podemos vivir de una manera gozosa como creyentes. Es a partir del versículo 9 hasta el 11, que él en cierta forma vuelve a retomar lo dicho en el capítulo 4, en donde dijo, lo que estoy predicándole a ustedes no es algo nuevo. Lo que él va a decir desde el 9 hasta el 11 es que, ojo, el mensaje de justificación es un mensaje histórico. Y vamos a verlo en Israel. ¿Ok? Entonces, todos esos capítulos son capítulos netamente doctrinales que el apóstol empieza a enseñar. O mejor dicho, continúa enseñando. ¿Ok? En esta epístola. Pues bien, en el capítulo 11, como ya les mencioné, él empieza y entra hablando sobre los frutos que un creyente va a tener como cristiano al haber sido justificado delante de Dios. Y quiero comenzar a leer el versículo 1. Dice, Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. La primera pregunta que yo podría soltar y cuestionar aquí es, ¿por qué Pablo menciona como el primer fruto a la paz con Dios? ¿Por qué? Y es importante que volvamos a recordar lo que acabo de mencionar de lo que ha estado tratando en la carta de Romanos. Él comenzó hablando del Evangelio, demostrando que el hombre es pecador. ¿Ok? Él lo que ha estado mostrando a lo largo de estos primeros 3 capítulos es que la ira de Dios está sobre todo hombre. ¿Ok? Y es un tema bastante duro. La vez pasada estuve escuchando algunas prédicas de algunas personas a las cuales conozco y respeto, tocando el tema de la ira de Dios. Y estas personas, sobre todo uno de ellos decía, el tema de la ira de Dios también está en la Biblia, y a mí no me gustaría hablar de la ira de Dios, pero tengo que hablarla porque aquí está. Y creo que no es una manera correcta como debemos enfrentar el tema de la ira de Dios. La ira de Dios la vemos en casi toda la Biblia, al igual que el amor de Dios. Y es la ira de Dios porque es una reacción ante la realidad de que el hombre es enemigo de Dios. ¿Ok? Y la ira de Dios es la justa retribución que tiene el pecador ante el quebrantamiento de la ley divina. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros no entendemos el concepto de la ira divina, no podemos apreciar lo que es el concepto de la salvación. Porque si no, hemos sido salvados ¿de quién? ¿Ok? La salvación, leí una vez, es básicamente ser salvados de Dios mismo. Esa es la salvación. Porque cuando nosotros no somos salvos, cuando una persona no es salva, no es creyente, ¿ok? Esta persona, la ira divina está sobre él y el justo juicio de Dios está sobre él. Y por lo tanto, Dios va a venir sobre él. Al ser salvos, estamos siendo salvos de él, de la propia ira de Dios. Y eso es lo que debemos siempre tener claro. La ira divina es justa contra todos los que no creen en Dios como Salvador personal. Romanos 1:18, que hemos leído ahora. ¿Qué cosa dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Ahí hay 2 palabras interesantes. Una de ellas es impiedad y la otra es injusticia. ¿Ok? La palabra impiedad es básicamente un menosprecio de Dios. Estamos menospreciando a Dios. Y la injusticia es la parte práctica de esta impiedad. ¿Ok? Nosotros nos convertimos en injustos al menospreciar lo que Dios nos ha dado, al menospreciar
los mandatos que Él nos ha dado. ¿Ok? Debido a esto, la ira de Dios está sobre todo hombre. ¿Ok? La ira divina no es una consecuencia espontánea de Dios a diferencia de su amor. ¿Ok? Romanos 1, todo el capítulo 1, muestra cómo Dios revela su ira. Primero, endureciendo los corazones. Lo vemos en Romanos 1, de 21 al 23. Segundo, Dios entrega al hombre a su propia inmundicia, del 24 al 25. Tercero, lo entrega a sus pasiones vergonzosas, del 26 al 27. Lo entrega a su mente reprobada, ¿ok? Y le revela al final su justo juicio. ¿Sí? Dios lo va abandonando al hombre a su propia iniquidad. Y ese es el justo juicio de Dios. ¿Ok? Pero ¿qué cosa es lo que dice Romanos 5.1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Bien, ¿qué cosa es la paz? Recordemos que hemos tenido la ira divina sobre nosotros. ¿Ok? Y hagamos una figura. Este es el hombre, ¿ok? Y es la ira que viene sobre el hombre. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho Jesucristo? Se ha puesto en el medio. ¿Y toda la ira divina ha dejado de efectuarse? No, la ira divina se ha efectuado, pero ha caído sobre Jesucristo, sobre ese paraguas que está sobre todo creyente. Y la ira ha caído sobre Jesucristo, y ya no sobre nosotros. ¿Ok? ¿Qué cosa es pues la paz? Es el estado, ¿ok? Es la tranquilidad de conciencia que ahora nosotros tenemos para con Dios. No porque nosotros hayamos hecho algo agradable, sino porque Jesucristo tomó nuestro lugar. ¿Ok? Recordemos, y eso lo vamos a ver luego, de que nada de lo que nosotros podamos hacer va a poder satisfacer plenamente lo que Dios desea de nosotros. Porque nosotros siempre vamos a errar al blanco en cuanto a todos los designios que Dios da para nuestra forma de vivir. ¿Ok? La paz a la que Pablo se refiere en este pasaje, justificados pues tenemos paz para con Dios, es una paz objetiva, no es una paz subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? No se refiere a esa paz, a esos pajaritos que podemos tener de sentirme, tranquilo, todo feliz. Se refiere a esa paz que se basa en un hecho real sucedido históricamente, ¿ok? Y que aplacó históricamente sobre nuestras vidas la ira divina. Puede ser que nosotros nos sintamos mal delante de Dios, pero eso no significa de que no hay paz entre Dios y nosotros. Porque esa ira fue aplacada. A eso se refiere Pablo. ¿Ok? La paz que tenemos para con Dios es una paz basada en un hecho real, no subjetivo, no algo que se nos ocurrió. Es un hecho real. Jesucristo vino a morir, padeció en la cruz y tomó nuestro lugar. ¿Ok? Y en base a eso, la ira de Dios que estaba sobre nosotros desapareció. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Ok? Hay una figura bastante interesante. Hubo un misionero, David Livingstone, que él fue un misionero inglés, creo, ¿no? Sí, inglés. Inglés, que se fue a la selva sudafricana como misionero, cuando recién comenzaba Sudáfrica a ser tomada por los ingleses. Él se fue a esas tierras a predicar el evangelio, y él entró a predicar a lugares que antes no había entrado nadie, y estuvo con los Zulus, ¿ok? Esas tribus que a veces salen en las historias de Indiana Jones y todo. Estuvo con los Zulus y con ellos él predicó el evangelio, y esta tribu se convirtió al evangelio y llevó mucho fruto en medio de ellos.
Y cuenta la narración de que él salió de las tribus de los Zulus y se fue a otra tribu cercana. Y mientras él hizo este viaje, que se había ido con su esposa y su hijo, su menor hijo, vino otra tribu africana y atacó a los Zulus. ¿Ok? Y el rey de esta tribu decidió no reatacarlo, o sea, no devolverle el ataque, a pesar de que habían capturado a su hijo. ¿Ok? Él decidió no hacerlo antes. Históricamente los Zulus eran una de las tribus más sanguinarias que habían habido en África. Sin embargo, decidió no devolver el ataque, ¿ok? Y a pesar de que habían capturado a su hijo. Cuando regresa a Livingstone, él se entera del tema y va a hablar con este rey. Y el rey le dice algo bastante interesante. Le dice, ¿cómo puedo estar en paz con aquellos que me han atacado mientras retengan a mi hijo como prisionero? Y Livingstone se puso a pensar en lo que es el amor de Dios hacia los suyos, que a pesar de haber sido sus enemigos, ¿ok?, Él dio la paz. Pero a la misma vez se puso a pensar de cómo debe ser la ira de Dios contra aquellos que menospreciaron a su hijo, ¿ok?, y que no aman a su hijo para nada. Entonces, debemos siempre pensar de que la ira de Dios es real, pero que también es real esa paz objetiva que nosotros tenemos en Cristo y que hemos sido salvados de la ira de Dios sobre nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo comienza el versículo 1? ¿Con qué palabra comienza? Justificados. ¿Qué es la justificación? Justificados pues por la fe. ¿Qué cosa es la justificación por la fe? La justificación por la fe es básicamente lo que había mencionado. Viene la ira de Dios contra nosotros y Jesucristo se pone en el medio y Él recibe toda la ira sobre Él y nosotros no. Esa es la justificación. Jesucristo toma nuestro lugar y Él carga con toda nuestra culpa delante del Padre y Él asume todas las consecuencias de esa culpa. ¿Ok? Librándonos a nosotros de asumir esas consecuencias. Y lo que hace al revés es darnos a nosotros todas las consecuencias de la justicia de Cristo sobre nuestra vida. ¿Ok? Cuando Dios nos ve a nosotros, nunca nos ve de una manera directa. Nos ve siempre en Cristo, a través de Cristo. Por lo tanto, cuando nos ve a nosotros, cuando ve a Oscar, ve a un hombre justo, ve a un hombre santo. A pesar que Milagro sabe que yo no soy ningún santo. ¿Ok? Ve a un hombre pecador. ¿Ok? Sin embargo, Él no me ve a mí directamente, me ve a través de Jesucristo. Y eso es lo que hace Dios. Ve a cada pecador a través de Jesucristo y nos ve limpios, santos. Es por eso que Él en la primera carta a los Corintios, cuando comienza su carta, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En Cristo Jesús somos santificados, pero también estamos llamados a ser santos en posición. Día tras día ir viviendo en santidad y asemejándonos cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Ok? Por lo tanto, la justificación es aquel acto en el cual Dios Padre, ¿ok?, pone a nuestra cuenta toda la justicia de su Hijo Jesucristo y pone en la cuenta de Jesucristo toda nuestra injusticia. Y a Él lo castiga y a nosotros nos bendice. Esa es la justificación que nosotros tenemos en Cristo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más dice? El versículo 1.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Ok. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Debido a que ahora nosotros tenemos paz para con Dios, sucede algo sumamente interesante. Tenemos entrada delante del Padre. Y aquí Pablo, cuando habla de este concepto, habla de un concepto totalmente inaceptado por los judíos. ¿Recuerdan recuerdan ustedes qué es lo que pasó en Éxodo cuando Dios se aparece, ¿ok? Y Moisés sube? ¿Qué cosa pasa con los judíos, con Israel? ¿Qué debían hacer? ¿Debían de subir junto con Moisés? No, debían quedarse. Y aparte, debían estar detrás de una línea, en un sitio que había demarcado Dios. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasaba si que ellos se acercaban? Morían. ¿No es cierto? Entonces, el concepto de que ahora tenemos una entrada libre delante de Dios es un concepto que para los judíos y aún al día de hoy es inaceptable. Pero Pablo lo que está diciendo es que ahora, debido a que tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo, tenemos también entrada delante de Él. ¿Ok? El concepto entrada aquí está hablando de tener una audiencia delante del Rey de Reyes. ¿Ok? Nosotros ahora podemos tener una audiencia y pararnos delante del Rey de Reyes. Perfecto, podemos entrar. Pero ¿cómo vamos a mantenernos delante del Rey de Reyes? ¿Qué pasaría? Si nosotros recordamos todo lo que dice la Biblia, seríamos fulminados inmediatamente. Pero nosotros entramos ¿en quién? En Cristo. Y a través de Él nos podemos parar, ¿cómo dice acá? Firmes. Podemos estar firmes. Y el concepto firmes aquí que maneja es de una posición que no puede tambalearse, no se puede mover de ninguna manera. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es que ahora que nosotros tenemos paz a través de Jesucristo, podemos entrar y mantenernos firmes delante del Padre. Podemos acercarnos ahora y estamos el día de hoy firmes delante del Padre. Un concepto que para los judíos era inaceptable. Y ahora lo podemos gozar y vivir de Él. Estamos constantemente firmes delante de Dios. Ahora, ¿por qué estamos firmes delante de Dios? ¿Se basa en algo que hemos hecho? No. Porque si hacemos algo, les aseguro que salimos disparados. Ni siquiera podríamos salir disparados, seríamos fulminados. ¿Es por algo que hemos dejado de hacer? Tampoco. Porque podríamos no hacer nada, pero a pesar de eso seríamos fulminados. Porque todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué estamos firmes? Porque en Cristo es que estamos firmes. Por lo tanto, nadie ni nada nos va a sacar de esa posición en que nos encontramos delante del Padre. Aquellos hermanos que enseñan que la salvación es por fe, pero que yo debo de continuar esforzándome para mantenerme delante del Padre a través de nuestras buenas obras, están equivocados a la luz de la palabra. La palabra nos dice que si nosotros nos esforzamos para mantenernos, o siquiera para entrar en la presencia delante de Dios, no podremos hacerlo nunca. Nosotros no entramos a la presencia de Dios por la justicia a través de Jesucristo y nos mantenemos delante de Dios por nuestro propio esfuerzo. Nosotros entramos y nos mantenemos por la obra salvífica de Dios. Es lo único que Dios toma como aceptado, como correcto delante de Él.
¿Ok? Entonces, debemos recordar eso siempre, que nosotros nos mantenemos siempre salvos, nos mantenemos delante de su presencia solo y únicamente por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Y es una obra completa. ¿Ok? Ahora, eso no significa que debido a que yo ya me paro delante de Dios, puedo estar ahí firme y yo me voy a mantener firme porque yo no hice nada y lo hizo todo Jesús. Yo ahora me puedo dar la gran vida. Ojo, ojo, quien piense eso probablemente no está ni siquiera firme delante del Padre y ni siquiera ha entrado delante del Padre. ¿Ok? La palabra nos enseña en otro lugar de que Dios nos ha llamado a santidad. ¿Ok? Por eso que la palabra más adelante, en Romanos 12:1, el primer versículo, cuando empieza a hablar ya de los temas prácticos de esta epístola, dice, renovaos vuestra mente, transformados por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Ok? Más adelante en el capítulo 6 también dice, presentad vuestros cuerpos como instrumentos de justicia y no como iniquidad. ¿Ok? Nos habla, sí, tú te paras firme delante de Dios, tú puedes estar delante de Dios, pero eso no significa que te das la gran vida. No te vas a la Dolce Vita y empiezas a hacer lo que tú quieras. Estás llamado a santidad y tenemos que presentar todos nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de Dios. ¿Ok? Bien. ¿Qué más dice? La segunda parte del capítulo 2, del versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Perfecto. Sigamos con la figura. Venía la ira divina sobre mí, ¿ok? Dios se puso en el medio, la ira divina cayó sobre Dios, Él me justificó, fui libre por la gracia de Él. Yo he tenido, a través de eso, he tenido paz para con Dios, y al tener paz con Dios, yo tengo acceso ante el Padre, y ese acceso tengo la seguridad de mantenerme delante suyo firme debido a la obra de Jesucristo, y en base a que estoy firme y que es inamovible mi posición delante del Padre, ahora puedo yo gloriarme realmente en la gloria venidera que tendré con Cristo. Imaginemos al hermano que piensa que entra a la presencia de Dios por la salvación, por la justificación, por la fe hecha por Cristo, pero que se tiene que mantener firme delante del Padre, que depende de lo que él haga o no haga. Esa persona podrá gloriarse constantemente de la gloria venidera que tendrá con Dios Padre. No, porque no está seguro. La palabra enseña de que nosotros nos mantenemos firmes delante de Dios Padre por la obra hecha por Jesucristo en la cruz, y por lo tanto nos podemos gloriar en esa gloria venidera delante de Dios Padre. ¿Ok? ¿Quién puede leer Colosenses 1:27? ¿Uno cuánto? 1:27. 1:27. A ver. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ok. La versión de los 60, Reina Valera, dice: a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ok? Esa es nuestra esperanza. ¿Ok? La gloria venidera delante de Dios Padre. Al tener nuestra presencia delante de Dios, que es firme a través de la obra salvífica en Cristo, podemos estar firmes delante de Dios, ¿ok? Y podemos gloriarnos en esa gloria venidera que nosotros tenemos. Podemos vislumbrar aquella gloria que nosotros tendremos cuando estemos delante del Padre mañana más tarde, ¿no? Calvino dice en su comentario, ¿no?, que lo que San Pablo afirma es que aunque los fieles sean como peregrinos en este mundo, sin embargo, por su confianza y seguridad,
viven en los cielos disfrutando apaciblemente de la herencia futura como si ya la poseyesen en sí mismos. O sea, los creyentes podemos nosotros, en cierta manera, como un vistazo, vislumbrar esa gloria futura que tendremos delante del Padre. ¿Ok? Timoteo 1.1 dice, 1 Timoteo 1.1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Es una esperanza real que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Y basada en qué? Solo en la obra que hizo Cristo en la cruz. ¿Ok? Bien, vayamos de versículos 3 al versículo 5 de Romanos 5. ¿Qué dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? Ok. ¿Qué sabemos hasta este momento? Primero, de que nosotros tenemos una entrada segura delante de Dios. ¿Ok? Que era algo que era impensable. ¿Ok? ¿Y por qué era impensable? Porque éramos enemigos de Dios. Lo segundo es que una vez que entramos, nosotros nos podemos mantener firmes delante del Padre. Y eso no podíamos ni siquiera soñarlo. ¿Ok? Y lo tercero es que esta firmeza nos da una esperanza en esa gloria venidera que estaremos delante de Dios Padre. Perfecto. Pero inmediatamente uno se puede preguntar, ¿y qué pasa con los problemas que tenemos el día de hoy aquí en la tierra? ¿Solamente puedo pensar en la gloria venidera y el día de hoy sufrir? ¿Ok? ¿Qué dice Pablo? ¿Ok? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y también empieza a hablar sobre las tribulaciones. Pero ojo, cuando Pablo aquí habla de las tribulaciones, no está hablando propiamente de las tribulaciones que cualquier persona pueda tener, como me falta dinero, me enfermo, temas de trabajo. Básicamente lo que Pablo está hablando aquí son de aquellas tribulaciones que nosotros vamos a empezar a experimentar por ser creyentes, como consecuencia de ser creyentes. De que no me quieren en el trabajo porque yo no participo de cosas que no son correctas, de que tengo problemas con las amistades que yo tenía y por lo tanto me he quedado sin amigos, ¿ok? De que por decir la verdad me han echado fuera, y asumo que varias de esas cosas hemos vivido, ¿ok? Pablo se refiere a estas tribulaciones, ¿ok? Y vamos a leer algunas de ellas. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mateo 5 del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son compatibles con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, las tribulaciones de este tipo son una especie de confirmación, ¿ok?, que realmente somos lo que decimos ser. ¿Ok? Y cuando tengamos estas tribulaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es
gloriarnos, gozarnos. Sé que no será nada sencillo, pero debemos hacerlo. ¿Ok? ¿Y por qué dice Pablo que debemos hacer? Porque esas tribulaciones entran en un circuito, ¿ok? Que producen fruto. ¿Qué cosa es lo primero que hace la tribulación? ¿Qué cosa dice? Produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. ¿Esa paciencia qué produce? Esperanza, prueba. Prueba. ¿Ok? Y las pruebas generan ¿qué cosa en nosotros? Esperanza. Cierra el círculo. ¿Ok? ¿Qué cosa es la paciencia? ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice paciencia? ¿Ok? La paciencia básicamente acá lo que se está refiriendo es a una persona que persevera. ¿Ok? Es una persona que resiste, que continúa adelante a pesar de. ¿Ok? Me están tirando barro porque yo no participo en tales acciones y en vez de dar marcha atrás para que no me tiren ese barro y estar bien con mis amigos, me mantengo firme y sigo adelante a pesar del barro. Eso es perseverancia, ¿ok? Eso es resistir, eso es continuar hacia adelante. ¿Y eso qué cosa va a producir? Prueba. Y acá cuando habla de prueba, se está refiriendo a un carácter maduro. ¿Ok? La palabra que aquí se usa, ¿ok? Hace referencia a los metales preciosos que se prueban en el fuego para ver si realmente es lo que dice ser. ¿Ok? Yo recuerdo mucho uno de los primeros libros que yo leí siendo creyente, que dicho sea de paso, se me perdió, no sé dónde está, y lo único que acuerdo es esta figura que yo les voy a compartir. El libro se llama Una mente renovada, el autor, me acuerdo, era Larry Christensen. Lo he buscado en internet, ni aparece, ni por aquí, ni por allá. Pero ¿qué hablaba, qué figura daba qué recuerdo de este libro? Recuerdo mucho un capítulo en que se llamaba Al fuego y no al montón. ¿Ok? Y este capítulo que trataba era de una figura de lo que hacían los herreros, agarrando metales y metiéndolos a la forja, ¿ok? Y metiéndole martillazos, ¿ok? Y después al final llegaban a tener el metal precioso, ¿ok? Estas personas agarraban una muestra, la metían al fuego, le metían unos primeros martillazos y la veían. Y si no era, ¡pac!, la tiraban a un montón, a una ruma de metales que no valían para nada. Ok. Y recuerdo siempre que el título de ese capítulo era Al fuego y no al montón. Ok. Nosotros, con las tribulaciones, vamos a ser probados. Y nuestro carácter va a ser afirmado. Y vamos a ir creciendo en madurez día a día. Es por eso que nosotros también debemos de gloriarnos, aún en esas tribulaciones, en esas pruebas, porque ellas va a producir madurez en cada uno de nosotros y nos va a conformar cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa nos dice? Que debemos también gloriarnos, sentirnos felices ante esa situación. Sé que es complicado. A nadie nos gusta que los amigos, y lo pongo entre comillas, nos tiren tierra, o que en el trabajo nos acusen de cosas que no son correctas, ¿ok? O que nos pongan tropiezos por A o B motivo. Pero a pesar de ellos, nosotros debemos dejar todo en la mano de Dios, no pagar mal con mal y continuar. Porque ese breve momento de tribulación va a producir en nosotros madurez y vamos a seguir creciendo delante de Dios. Dios se encargará en su tiempo. Se encargará Él de aclarar las cosas. O probablemente en ningún momento la aclarará. Recordemos en Hebreos 11 que no solamente existe la primera parte de Hebreos 11 donde los grandes
hermanos en la fe tuvieron una demostración de fe real y fuerte, pero también hay una segunda parte, donde también aparecen hermanos de la fe que fueron serruchados, fueron asesinados, fueron quemados y nunca recibieron retribución en esta tierra. Nunca olvidemos uno sin el otro, porque pasa. ¿Ok? Por lo tanto, Dios nos dice, sigamos adelante. ¿Ok? Pues bien, ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué nosotros debemos gozarnos en la tribulación? ¿Qué continúa diciendo? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es la primera palabra que usa ahí? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es lo que hace? Es una especie de puente. Cada vez que nosotros veamos el por qué en una oración, lo que hace es la idea que precede, la une a la segunda idea. Dice, ok, yo estoy hablando de este tema, pero todo este tema es real por este nuevo asunto que yo les voy a decir. Entonces, ¿qué cosa es lo que él ha estado diciendo? De que Dios ha derramado, que nosotros debemos gozarnos delante de Dios en las tribulaciones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No habla del amor que nosotros podemos tener a Dios, sino habla del amor que Dios tiene hacia nosotros. El amor que nosotros tenemos para con Dios no sirve, no cuenta, es falible. El amor que tiene Dios hacia nosotros, ese es el que vale. Y ese es el que ha sido derramado en nosotros. Y debido a que ese amor ha sido derramado en nosotros, nosotros podemos gozarnos en las tribulaciones. ¿Ok? Entonces debemos mantenernos firmes. Recordemos, por lo tanto, que debido a esa paz que Dios nos ha dado a través de la justificación en la fe, nosotros tenemos un libre acceso delante del Rey de Reyes. Ese libre acceso nos permite estar firmes delante de Él, que esa firmeza se debe a todo lo que ha hecho Jesucristo en la cruz, ¿ok? Que debido a que nosotros estamos firmes y somos inamovibles delante de la presencia de Dios, podemos gloriarnos en la esperanza futura que viene y que es cierta para cada uno de nosotros, ¿ok? Y debido a ello, también debemos gloriarnos en las tribulaciones que día a día vamos a tener debido a la forma de fe, de vida que nosotros vivimos. No hablamos de las tribulaciones que nosotros tenemos, que me falte dinero, la forma de vida como consecuencia de nuestro cristianismo. Debemos gozarnos en ello y que ello va a llevar fruto en nuestras vidas con paciencia, con un carácter maduro delante de Dios. ¿Ok? Bien. ¿Qué más habla? De versículos 6 al 11. Romanos 5, de 6 al 11. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ok? Y aquí lo que Pablo está haciendo es nuevamente reafirmando todo lo que he estado diciendo. ¿Ok? Y él nuevamente nos da la certeza de que nosotros seremos salvos por Cristo. Nuevamente, ¿cómo comienza este trecho? ¿Con qué palabra?
Desde el versículo 6. ¿Cómo comienza? Cristo. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Qué mencioné anteriormente? ¿Para qué sirve esta palabra? Para unir dos ideas. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que hemos estado viendo? De que nosotros tenemos paz con Dios, de que esa paz nos da libre acceso delante del Padre, tenemos una audiencia con el Rey de Reyes, que esa presencia delante del Padre es firme, nos podemos parar firmemente delante de Dios Padre. Debido a que nosotros nos paramos firmemente delante de Dios Padre, podemos realmente gozarnos en esa gloria venidera, ¿ok? Y no solamente gozarnos en la gloria venidera, sino también gozarnos en las tribulaciones, ¿ok? Y nos gozamos en las tribulaciones porque el amor de Dios ha sido derramado con nosotros. Todo eso, ¿por qué? Porque Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Entonces, debemos tener una tranquilidad abismal ante todo esto, ya que Cristo vino a morir por nosotros. Lo interesante es que aquí el apóstol 2 veces, ¿ok?, hace juegos de tiempos, ¿ok? Y vamos a ver en el primero, él dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, habla del tiempo pasado, por él seremos salvos de la ira. Si bien es cierto, estamos salvos de la ira, en el momento en que la ira divina venga, que se dé el pago al hombre por sus retribuciones, seremos salvos de esa ira. Por lo que hizo Jesucristo, seremos salvos de su ira. Y lo segundo, ¿qué cosa dice? Porque si siendo enemigos, fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, tiempo pasado, mucho más estamos reconciliados, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ok? Entonces, nuevamente él hace 2 paralelos. Tiempo pasado, tiempo presente. Cristo murió por nosotros, seremos salvos por su vida. ¿Ok? Por él ya fuimos justificados, seremos salvos por su vida. Él hace ese paralelo para que nosotros recordemos de que a través de la muerte de Cristo Jesús tenemos todo lo que hemos mencionado anteriormente. ¿Ok? Y él termina en el versículo 11 diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En el capítulo 2 de Romanos, el apóstol comienza a hablar contra los judíos de una manera directa, diciéndole, ojo, ya hablé de los gentiles que eran pecadores, pero ustedes también lo son. No crean que porque tienen la ley o porque vienen los profetas, ustedes se salvaron. Ustedes no se pueden gloriar delante del Padre porque ustedes son culpables. Romanos 2:17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, que te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Eso es lo que hacían los judíos. Sin embargo, Pablo les demuestra de que ellos también eran pecadores. Sin embargo, ahora Pablo usa las mismas palabras sobre los creyentes y dice, ustedes sí se pueden gloriar. Nosotros sí nos podemos gloriar porque primero no nos gloriamos sobre las acciones que nosotros hemos hecho delante de Dios para estar delante de Dios, sino por la obra salvífica de Cristo, por nosotros. ¿Ok? Pero lo que también debemos tener siempre en consideración es que como Él dejó de lado, como Él habló al pueblo judío y el pueblo judío no quiso oírlo y seguirlo, nos dice a nosotros, manténgase firme. Si bien es cierto, te puedes gloriar, no empieces a vanagloriarte. Más adelante dice en capítulo 6, y ya como lo mencioné, presenta tus miembros como instrumento de justicia. Mantente siempre firme,
trabaja. Tú ya eres firme delante de Dios. Todo lo has hecho a través de Jesucristo. Pero vive, vive, vive para con Dios. ¿Ok? Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Que entendamos claramente que nuestra firmeza delante de Dios es por la obra salvífica de Cristo. Les animo a estudiar y esperemos que más adelante en el tiempo nuevamente se toque la carta de Romanos en la iglesia, ¿ok? Porque es una carta sumamente interesante para tener los conceptos claros y hacernos ver de que el concepto de ira divina es un concepto real y que cada vez que nosotros nos mantenemos callados ante nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familiares, estamos dejando que esa ira divina continúe sobre ellos. Y no estamos siendo como atalayas anunciando el Evangelio de Dios. Quizás Dios tenga misericordia de alguno de ellos.